no pulsemos este botón. Bueno, pues quería en este vídeo explicaros cómo soltar o cómo desregular el cable de embrague en este tipo de vehículos. Estamos hablando de los Citroën Peugeot, Citroën Zara, Peugeot 206, Citroën Berlingo, Peugeot Partner. Todos montan más o menos este sistema de cable que es autorregulable. ¿Qué pasa si hacemos nosotros un embrague, cambiamos el embrague nuevo y este cable no lo tocamos? Pues que al montar el embrague nuevo, el coche nos va a patinar el embrague. ¿Por qué? Porque el cable va a tener la tensión como de un embrague usado. O sea, se va a haber recogido el cable todo lo posible para ir compensando el desgaste del embrague. Si nosotros le metemos el embrague nuevo, la compensación pues ya no. Nos va a costar mucho poner el cable y luego aparte pues se va a quedar como si tuviéramos el pie puesto en lo alto, va a patinar. Nosotros cuando le demandemos potencia al vehículo va a patinar el cable y lo notaremos nosotros también que a la hora de salir con nuestro embrague nuevo va a salir muy arriba, muy atrás y que el pedal no va a tener nada de holgura. Entonces, ¿cómo recuperamos este cable? Este cable nos viene así, por ejemplo lo estamos viendo en un cable nuevo. Nos vendría con su máxima extensión que lo tenemos aquí. De esta manera, como viene, pues lo que nos encontramos es que tenemos un mínimo cable. Tenemos muy poco cable, digamos, por ejemplo, os lo voy a enseñar en este extremo. Aquí lo recogemos todo lo que podemos y aquí vemos que en este extremo pues tenemos este trozo de cable, ¿no? ¿Cómo recuperamos nosotros más cable? Para recuperar el cable tendríamos, porque esto lo tendríamos pillado aquí en el habitáculo. Si nos damos cuenta tenemos aquí como un pulsador en el extremo. ¿Veis? Que puedo pulsarlo. Porque si no pulsamos eso, yo esto no puedo recogerlo. Pero sin embargo, si nosotros pulsamos ese botón, lo mantenemos pulsado, ¿qué pasa? Que recuperamos todo este trozo de camisa. Fijaros, uy, se me ha escapado un poco. Fijaros ahora todo el cable que tenemos. ¿Qué pasa cuando el embrague se va desgastando? Esto va saliendo, va compensando ese desgaste del embrague, sale y según sale nosotros no podemos volver a esa postura de antes mientras no pulsemos ese botón. Entonces llega a su máxima extensión según va gastando el embrague y nosotros, por lo que decimos cuando montamos un embrague nuevo, para que no esté el cable embragado sin holgura arriba en el pie, que al final nos cargaríamos el embrague en poco tiempo, nosotros tenemos que recuperar la camisa que hemos dicho, para que nosotros tengamos ahora más cable. Una vez que lo montamos, a un compañero por dentro, el cable ya estaría puesto en el pedal, un compañero por dentro pulsaría este botón que estamos diciendo y nosotros desde el otro extremo, no tenemos por qué hacerlo aquí, sino desde el otro extremo tiraríamos del cable a la vez que la camisa la encogeríamos. Lo que pasa es que yo aquí con una mano me va a costar, pero veis, aquí estaría en su máxima extensión y nosotros tendríamos que recogerlo. Cuando lo recogemos le decimos al compañero que suelte y ya nosotros engancharíamos nuestro cable en la parte ya de la biela del cambio. Pues bueno, eso sería todo sobre el tema del cable este autorregulable, que la verdad, hombre, pues si no lo sabéis es un poco un dolor de cabeza y a lo mejor lo que pensáis es montar un cable nuevo porque creéis que el cable de embrague o algo pues está malamente y solamente tendríamos que hacer eso. Pulsar ahí y recuperar todo este trozo que, como hemos dicho, nosotros una vez que soltamos el botón, eso va recuperándose, compensando el desgaste y luego no podemos hacerlo volver a su sitio mientras no pulsamos este botón. Pues bueno, eso es todo sobre el tema del cable este de embrague de Citroën Peugeot. Espero que, como siempre, vaya a ser vídeo de algo y si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.